En nuestra experiencia de fe hablamos mucho de conversión, de lo importante que es convertirnos, de lo necesario que es realizar una conversión diaria. La conversión en todos la vamos realizando paso a paso y en la medida que disponemos nuestra voluntad y buscamos el querer de Dios en nosotros. Sin embargo, sin ser un modelo moral para nadie, hoy quiero que hablemos sobre el significado de la conversión a la luz de la palabra de Dios. Recordemos que las raíces de nuestra fe son hebreas. Nosotros seguimos al Maestro de Nazaret, Jesús, un judío de su época, que nació, creció y empezó su misión en un contexto histórico puntual que fue Israel. Por lo tanto, para comprender lo que las Escrituras en las narraciones cristianas nos quieren transmitir con respecto a lo que Jesús nos enseñó sobre la conversión, es necesario ir a lo que se comprendía en su contexto sobre ella y entender lo que hoy como cristianos ustedes y yo hemos heredado de la primera comunidad cristiana que fue fundada por Jesús, es decir, por aquellos que Él llamó, que lo vieron actuar, que luego lo predicaron y que más adelante, en otra generación, lo pusieron por escrito en los evangelios. Y antes de seguir, quiero hacer un apartado. Cuando digo que somos cristianos o hablo de cristianos, no quiero decir con esto que yo no sea católico. Y hago este apartado porque me ha pasado en algunas oportunidades que digo solo la expresión cristianos o cristianas, nosotros los cristianos, nosotros las cristianas, y hay gente que me dice, pero yo soy católico, pero yo soy católica. Llámese cristiano o cristiana aquel o aquella que sigue a Jesús de Nazaret, el Cristo. Pero volviendo al tema que nos convoca hoy, la palabra principal del Antiguo Testamento que define qué es la conversión es el hebreo Shub, S-H-U-B, transliterado de esta manera. En su uso más básico significa volver o volver atrás y puede indicar la sensación de cambiar de opinión y en algunas formas puede referirse a ser atraído de vuelta a un lugar o a un estado. Cuando yo hablo de la conversión, me gusta mucho usar esta palabra Shub y explicarla con la siguiente imagen, a que les pido que me presten bastante atención y que estén muy enfocaditos aquí. Va una persona caminando en línea recta por un camino que solo tiene pavimento, en esta dirección, una dirección recta. Sin embargo, por los lados del camino, esta persona tiene para su visión una inmensidad de cosas, algunas más llamativas que otras, y de un momento a otro divisa una a lo lejos que le atrae mucho, por lo cual deja el camino y emprende otro, en miras de llegar a lo que divisó. Convertirnos en esta comprensión de la palabra o del verbo shub es volver la mirada y la vida a la ruta principal. Por eso, volver es lo que significa shub. En nuestro caso, como cristianos, es volver nuestra mirada a Jesús, el Señor, que quizá lo dejamos a un lado por las cosas que nos parecieron más llamativas y nos distrajeron y nos hicieron perder el verdadero rumbo de la vida. La conversión entonces es una toma de conciencia, en donde ustedes y yo, luego de revisar el rumbo que hemos tomado, decidimos volver a Dios y no perder nuevamente el rumbo. Sin embargo, la conversión, esta vuelta de rumbo, debemos hacerla todos los días. En esto, mis queridos hermanos y hermanas, la comprensión hebrea de la fe nos puede ayudar mucho, porque fijémonos en el Shabbat judío, o en el descanso judío en sábado, cuya palabra tiene también su raíz, la palabra Shabbat, tiene también su raíz en la palabra Shub, conversión, puesto que el descanso judío no es solo un día para no hacer nada, sino que es un día dispuesto para pensar en Dios, en su historia personal y hacer en el tiempo una vuelta al horizonte más profundo, que es Dios mismo, en caso de haber perdido ese horizonte que es Dios. Ustedes y yo, ahora que somos católicos, tenemos el día domingo, pero seamos sinceros, ¿será que nos tomamos en serio la práctica dominical de acercarnos a Dios, buscarlo en nuestro interior y en la comunidad al celebrar la Eucaristía y revisar así dónde debemos volver, a dónde debemos volver, hacia dónde debemos dirigir nuevamente nuestros pasos? Pues les cuento que esta pregunta también que les hago hoy, me la hago yo mismo. Y quiero compartirles algunos textos bíblicos en donde podemos ver de manera específica el uso del término conversión. En primer lugar, en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos del 48 al 49, encontramos un ejemplo claro del uso del verbo hebreo shub, convertirse.
para significar arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado y volverse en fe a Dios. El texto dice así: si en el país de los enemigos que los deportaron se vuelven a ti de todo corazón, con toda su alma, y te suplican, vueltos hacia la tierra que diste a sus padres y hacia la ciudad que has elegido y el templo que he edificado en tu nombre, escucha tú desde el cielo, lugar de tu morada. El texto nos deja ver, en este caso, cómo convertirlos es la oportunidad de volver a Dios. Y nos presenta en palabras de Salomón que aquellos que habían olvidado a Dios en su vida, se habían alejado de la tierra que Dios les había entregado, tenían la oportunidad de volver el corazón hacia Yahvé, hacia Dios, en el templo construido por el rey. El verbo del Nuevo Testamento, que puede ser interpretado desde la comprensión hebrea del shub como girar o volver, es el griego metanoeo, y su sustantivo relacionado es metanoia, que la hemos escuchado quizá en diversas oportunidades. Esa expresión cumple la misma función que en el lenguaje del Antiguo Testamento. Cuando Juan el Bautista dice conviértanse, metanoiete en griego, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3, versículo 2, es un llamado a reconocer el pecado y pasar de él en fe hacia Jesús el Mesías, venidero y verdadero. Cuando Jesús también nos proclamó en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, y dice el evangelista, y decía, y el reino de Dios se ha acercado, conviértanse, metanoiete, del griego, y crean en el evangelio, fue un llamado a que ustedes y yo reconozcamos las graves consecuencias del pecado y la miseria humana y volvamos en fe hacia Él. Les quise compartir esos 3 ejemplos porque, como escuchamos, nos pueden mostrar algunas formas en que la Sagrada Escritura nos presenta la palabra conversión o la práctica de la conversión. Sin embargo, recordemos que es necesario tener en cuenta que no es suficiente con conocer. Se los digo yo que por conocer tendré que darle muchas cuentas o mayores cuentas a Dios. Se hace necesario hoy, más que nunca, iniciar un camino de conversión, es decir, un camino de volver nuevamente a Dios, en donde todos regresemos nuestro corazón solo a Él de las distintas cosas que nos han distraído en la vida. Hermanos, hubiese podido extenderme muchísimo más, pero quise darles estas pautas bien claras y quizá muy puntuales. Recordemos que con Jesús siempre tenemos un nuevo amanecer.